Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Cápsulas para tu Salud? Para mí es un gusto volverles a saludar. Soy el doctor Fernando García. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema relativamente hablando sencillo, pero que a últimas fechas ha tomado relevancia en este periodo que estamos aún de la pandemia, y estos son los signos vitales enfocados o analizados desde un punto de vista doméstico, de cómo en casa podemos saber este tipo de información que resulta ser de vital importancia, sobre todo a la hora de activar algún servicio de emergencia, solicitar una ambulancia o simplemente referirnos con algún profesional de la salud y brindarle esta información del paciente en cuestión, lo cual va a ser de mucho apoyo para la persona que los está atendiendo, poder orientarlos de una mejor manera. Empezaremos por describir cuestiones como lo que es el pulso. Pulso o frecuencia cardíaca es el cuántas veces late el corazón por minuto, y esto se puede hacer muy sencillo. Basta con que tengan un reloj a la mano de cualquier tipo, puede ser digital, puede ser análogo, puede ser su cronómetro de su celular. La única intención es que durante un minuto contabilicen cuántas pulsaciones distinguen o perciben en la muñeca de la persona que están revisando. Se puede tomar en cualquiera de las dos manos. Lo ideal es que las palpen o las perciban con dos de sus dedos. De forma tradicional se utilizan el dedo índice y el dedo medio, pero en ocasiones hay personas que solo utilizan un dedo, o hay personas que utilizan tres. Eso puede tener variantes según se acostumbre cada uno de ustedes. En la parte de la muñeca, si nosotros vemos hacia la palma de la mano, hacia las partes laterales de la parte de la muñeca pasan dos arterias, una de cada lado, y si colocamos encima nuestros dedos casi en los bordes de la muñeca, vamos a poder distinguir el pulso. Lo van a notar como una pequeña presión sobre sus dedos. Eso es el pulso, y lo único que tienen que hacer es contar cuántas veces sucede en un minuto. Regularmente en una persona sana, estando en reposo, es alrededor de 70, es como la cifra clásica. Tiene algunas variaciones de normalidad. Si es más de 100 se considera alto, si es menos de 60 se considera bajo, y con las correspondientes traducciones que podría tener cada uno de ellos. Otro punto importante, o otro signo vital importante y muy sencillo de tomar, es la temperatura. Para eso por fuerza necesitamos alguna de las herramientas que existen. Este tipo de termómetros, a los cuales se les llama termómetros digital, son muy sencillos de usar y francamente muy económicos. En la actualidad, por una cantidad cercana entre los 70, 100 pesos, pueden conseguir uno de estos sin ningún problema. Son fáciles y son, relativamente hablando, confiables como aparatos de uso doméstico. Lo único que tienen que hacer es presionar un botón, que casi siempre es muy fácil de identificarlo, y una vez que aparezcan las letras LO, que significa bajo, quiere decir que en ese momento está listo para que se lo puedan poner en la parte de la axila, no importa el lado que sea. Lo dejan ahí durante algún tiempo. Posteriormente a eso va a sonar un pequeño bip. De esa manera ustedes van a saber que la temperatura ya fue registrada, y lo único que tienen que hacer es, en la pequeña pantalla digital, observar cuál es el número que detectan. La temperatura regularmente está sobre los 36.5 grados centígrados. Por arriba, la definición estricta es que por arriba de 38.3 grados Celsius se considera fiebre. Clásicamente por arriba de 38 decimos que los pacientes tienen fiebre. Actualmente también hay este otro tipo de termómetros, les dicen tipo pistola o infrarrojos. Son mucho más sencillos de utilizar, únicamente es como si dispararan una especie de láser infrarrojo. En casi cualquier parte del cuerpo se pueden utilizar, y la lectura de la temperatura es sumamente rápida. Prácticamente son 3 segundos, igual en una pantalla digital les va a aparecer la cifra. En este momento un servidor tiene 36.8 grados. Entonces esto es muy sencillo de que las personas lo puedan tener en casa y aprender a utilizarlo y darle el valor que tienen. En este momento que estamos en pandemia, estos aparatitos llamados oxímetros también se han vuelto prácticamente de uso muy elemental en el botiquín que solemos tener en casa, y esto se utiliza muy fácil. Se puede poner en cualquiera de estos 4 dedos, desde el índice hasta el meñique, solo el pulgar no. Y esto es hasta por tema de comodidad. En algunas ocasiones funciona bien en el pulgar, pero clásicamente se utilizan independientemente de la mano, cualquiera de estos 2 dedos. Y de igual forma, lo único que tienen que hacer es colocarlo. Viene con un sistema como si fuera una pequeña pincita tipo caimán. Se coloca, regularmente se puede hacer algún tipo de movimiento sin que se caiga, obviamente no con demasiada fuerza. Trae un botón de encendido, lo único que hacen es presionarlo
y este aparatito durará entre unos 5 a 10 segundos en detectar dos parámetros principales. Uno es la frecuencia cardíaca y el otro es la saturación de oxígeno. En este momento mi frecuencia cardíaca es de 70 latidos por minuto y mi saturación de oxígeno es de 95%. Entonces estos dos parámetros son muy importantes en esta época de pandemia, sobre todo porque la mayor afectación o la presentación más grave de la enfermedad COVID-19, que el virus es SARS-CoV-2, es una afectación pulmonar la cual está ocasionando estragos en el mundo entero. Otro dato importante que no es un signo vital, pero también se ha vuelto una herramienta doméstica de uso médico muy popular, es el uso de los glucómetros, sobre todo para los pacientes diabéticos. Al igual forma es un aparato médico de uso doméstico, el cual suele ser muy pequeño, cabe en la palma de la mano. Existen diferentes marcas, modelos, colores, incluso precios, pero la mayoría trabajan bajo un sistema en el cual se utilizan una especie, se llaman tiras reactivas, que son estas pequeñas laminitas en una composición plástica. En alguno de los extremos se inserta el aparato, en el otro de los extremos se pone una gota de sangre, la cual obtienen de la yema de sus dedos, de cualquier dedo se puede tomar. Para hacer más cómodo la toma de la muestra, casi siempre vienen con estos dispositivos para hacer la punción capilar. En esta parte se coloca la lanceta, recordamos que siempre tiene que ser una nueva. Después se cubre y se dispara simplemente como si fuera una pequeña pistolita, se coloca la yema del dedo y de esa manera podremos obtener una gota de sangre, la cual se coloca 3-5 segundos después. El aparato nos va a decir cuál es nuestra glicemia capilar en miligramos sobre decilitro. Para los diabéticos es importantísimo. Si en algún momento tienen un familiar que tiene diabetes, que saben que con alguna frecuencia está descontrolado y van a pedir una ambulancia, la ambulancia va a poder indicarles muchas cosas que hacer. Si les dicen, oye, mi paciente está inconsciente y tiene high de glucosa, oye, mi paciente está inconsciente y tiene 23 de glucosa. Eso es sumamente valioso a la hora de activar un servicio de emergencia. Por eso es importante que conozcan el funcionamiento y ojalá lo puedan tener en casa. Otro signo vital muy importante es la presión arterial. Regularmente en un consultorio utilizamos aparatos como estos, a los que se les llama esfigmomanómetros. Existen diferentes tipos, igual de formas, tamaños. La composición, regularmente estos se utilizan con un estetoscopio, los tiene que tomar un tercero, en este caso al paciente. Este brazalete se coloca en la parte del brazo, regularmente dejando libre el pliegue, aproximadamente 2 a 3 centímetros del pliegue del codo. Ahí es donde se busca el pulso en un principio con la campana del estetoscopio y después se insufla. Eso vamos viendo cómo el reloj que trae el aparato va subiendo. Y después de eso, en cuenta regresiva, vamos obteniendo la tensión arterial. Los de uso doméstico son muy sencillos. Regularmente simplemente van a ver que de un aparato electrónico con una pantalla digital sale un mango como este, el cual solo tiene que apretar un botón de activado, se va a inflar automáticamente y automáticamente se va a empezar a desinflar, y el sensor que viene incluido en el equipo, posterior a aproximadamente unos 60 a 90 segundos, o sea 1 minuto y medio, les va a dar la cifra de tensión arterial. Otra medida que siempre es bueno tener y conocer con alguna frecuencia es el peso corporal, y sobre todo ahora que están tan de moda los temas nutricionales, la composición corporal se torna importante conocerla. Existen este tipo de básculas, las cuales se tiene que subir el paciente descalzo para que la piel toque con estos sensores, y se le otorgan estos mangos, el cual los tiene que sujetar uno de cada lado, y después de unos cuantos segundos de que pasa una corriente eléctrica a través de su cuerpo, este aparatito nos dice, además del peso, por supuesto el índice de masa corporal, y también nos da parámetros como la grasa visceral, el porcentaje de grasa total corporal y el porcentaje de grasa muscular. A eso le llamamos composición muscular, y no solamente el peso, que es el dato más tradicional del cual se tiene registro. Esto es conveniente que los pacientes lo hagan con alguna frecuencia. Para algunos medicamentos que se utilizan en las salas de emergencia se calculan en base al peso corporal, por lo tanto es un parámetro importante que debemos conocer. Por supuesto, la estatura también es importante. Ese parámetro no cambia en demasía a lo largo del tiempo, pero también es importante que lo conozcan. Existen diferentes aparatos que pueden tomar
la temperatura. Y prácticamente todos estos signos y datos médicos que les acabo de comentar los pueden también encontrar en estas máquinas que con alguna frecuencia, sobre todo en los centros comerciales o en las tiendas de supermercado, existen, en las cuales ustedes depositan una moneda, regularmente 5 o 10 pesos, les toman la presión arterial, los miden, los pesan, les dan su composición corporal, índice de masa corporal, grasa visceral, grasa corporal, masa muscular en porcentajes, y se convierte en una manera bastante ágil y relativamente hablando económica de estarse checando. Cualquier persona que pueda comprar estos aparatos puede aprender a utilizarlos de una manera sumamente sencilla, y la inversión seguramente no es muy amplia para poderla hacer en un hogar. Un glucómetro, una cinta métrica, que ahorita vamos a ver cómo se mide la cintura y la circunferencia del brazo, un oxímetro, un baumanómetro y una báscula. Pueden encontrar paquetes desde los 1,500 pesos, y con eso tener una muy buena información para estarse monitorizando, tengan alguna enfermedad o no la tengan, porque muchas veces, aunque aparentemente estemos sanos, son datos que es importante tenerlos. En cuanto a las cintas métricas, quizás sea el insumo más barato que puedan tener, y puede servir desde que tenemos a un pequeño en casa, un recién nacido. Hay varios parámetros que se miden con este tipo de cintas para saber la evolución, el crecimiento, el desarrollo de estos pequeños. Y bueno, conforme se va creciendo, existen diferentes medidas que nos pueden dar una idea. Voy a mostrarles más o menos cómo es que se tiene que tomar una medida en cuanto al brazo. Casi siempre tienen dos extremos estas cintas, por dos lados, en el cual uno viene en centímetros, el otro viene en pulgadas. Únicamente tienen que identificar dónde inicia. Para las circunferencias siempre hay que hacerlas sin ropa, no, las mediciones no son encima de la ropa, siempre hay que hacerlo sin ropa. Por ejemplo, si yo quisiera medir la circunferencia de mi antebrazo, tengo que descubrirme la porción del antebrazo y hacer la medición en la zona media del brazo, en este caso el brazo. O si quisiera hacerlo en la muñeca, pues tengo que bajarlo y hacerlo en la muñeca. O si quisiera saber cuánto es la circunferencia de mi cintura, pues lo único que tengo que hacer es levantar la playera, y la circunferencia de la cintura se mide a la altura del ombligo. De ahí podemos tener un ejemplo de cómo se mide. Casi siempre, hasta por cuestiones de práctica, nos acostumbramos a el borde donde empieza la cinta métrica, donde esté el centímetro cero, por así decirlo, dejarlo en la mano dominante para de esa manera poder medirlo con mayor facilidad. Entonces, una vez que la mano dominante llegue al punto en cuestión, ahí van a saber cuál es su cintura. En este caso mi cintura rebasa los 90 centímetros, que no es nada sano. Pero bueno, espero que con esto poderles haber brindado una idea muy muy general y muy práctica y muy útil, con la cual pueden ustedes saber signos vitales y parámetros muy muy valiosos a la hora de que puedan solicitar un servicio de emergencia, que uno nunca sabe cuándo lo va a poder hacer. Este equipo que observaron aquí, la mayoría es de uso profesional, pero los equipos domésticos son muy sencillos de operar, son muy fáciles de utilizar, hasta cierto punto en la actualidad muy económicos. Se pueden conseguir paquetes, yo creo que todos estos aparatos por menos de 2,000 pesos, y la duración es conveniente. Son equipos que si los cuidan de manera adecuada seguramente les van a durar 10 años sin ningún problema, y les va a brindar una excelente información del estado general en ese momento. Espero haber sido de utilidad con esta información para todos ustedes. Es para mí un placer poder acompañarlos y poder hacer siguiendo estas cápsulas. Por poco lo olvido. En cuestión de la frecuencia respiratoria, que también es un dato importante a señalar, se me había pasado porque les había platicado lo de la oximetría. La oximetría es importante, y ahorita que estamos en tema de pandemia, por supuesto que es relevante, pero también la frecuencia respiratoria. Y también es muy muy sencillo analizarlo. Eso simplemente es contar cuántas veces respira un paciente, cuántas veces inhala y exhala. Cada inhalación y exhalación se consideran como una respiración, y contarlas durante 1 minuto. Entonces, regularmente la respiración de un paciente promedio sano está en cerca de 20-22 veces minuto. Cuando un paciente tiene dificultad para respirar,
regularmente esa velocidad de respiración o esa frecuencia respiratoria se incrementa. Otro dato para pensar que tenga dificultad para respirar, además de una frecuencia respiratoria elevada, es la saturación de oxígeno. Y en la actualidad, por temas de pandemia, cualquier molestia que lleguen a ustedes a percibir que se acompañe de un paciente que está respirando muy agitado muchas veces, con mucha dificultad, que le cuesta jalar aire y que además de eso la saturación de oxígeno no es adecuada, que es de menos de 90, no lo duden, tienen que llamar a un servicio de emergencias o si no están lejos de una unidad médica, acudir por sus propios medios o bien llamar a una ambulancia, pero dar esta información es sumamente valioso. No es lo mismo decir, solicito una ambulancia porque mi paciente está inconsciente, y que le digan, bueno, pues, deme más información del paciente, que el operador de la ambulancia le pida información, que le digan, no, es que no sé, simplemente se desmayó y no sé más. A diferencia que si ustedes dicen, ok, sí, sin problema, déjeme checarle el pulso, ¿qué cree? Está inconsciente, pero el pulso está en 150. Ya le acabo de checar el azúcar, está inconsciente y su glucosa está en 20 y aparte es diabético. Entonces, desde antes de que llegue la ambulancia les van a poder dar herramientas de cómo actuar. Eso es muy valioso. Espero haber sido de mucha ayuda. Nos vemos en otra oportunidad. Es un gusto para mí saludarles. Que estén muy bien.